La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, del 20 al 26. También vamos a leer el inicio del capítulo 17, así que los invito a que tomen su Biblia y meditemos durante estos minutos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Palabra de Dios. Esta es una lectura donde podemos ver y registrar las palabras del Señor Jesucristo en una de sus dos oraciones que hizo. Esta es una de dos oraciones, una oración que también él llevó a cabo es en el monte Getsemaní, donde está a punto de ser arrestado, pero también en esta lectura está en el aposento alto con sus discípulos y hace esta oración. Qué bendición es poder escuchar estas palabras del Señor, cómo Él ora al Padre. Es interesante y es de mucha información lo que el Señor Jesucristo nos da en estas lecturas. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor en su oración ora por varios aspectos de la vida tuya y mía en este día. El Señor Jesucristo desde hace 2000 años ha llevado a cabo esta oración y la hizo por ti y por mí. Cuando Jesucristo ora al Padre, ora con la intención de que tú y yo veamos que es importante llevar a cabo la oración. La oración es la manera en la que tú y yo nos comunicamos con Dios, pero también el Señor se comunica con nosotros a través de la oración. Cada vez que leemos la palabra de Dios, Él nos habla y en respuesta nosotros le oramos a Él, le damos gracias, traemos nuestras necesidades a Él, traemos nuestras peticiones de oración a Él, con la absoluta seguridad de que Él nos escucha. En esta oración contiene 4 partes o contiene otros aspectos, pero vamos a meditar en 4 partes. La primera parte, el Señor Jesucristo ora por sí mismo. Sí, el versículo 1 de Juan 17, si tienen su Biblia pueden echar un vistazo. Juan 17:1 dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Ese es uno de los aspectos que el Señor hace. Ora por Él. El segundo aspecto, la segunda parte, oró para que permaneciera fiel a su tarea que el Padre en el cielo le había dado. ¿Cuál es la tarea que el Padre en el cielo le dio? Llevar a cabo el plan de salvación. Llevar a cabo la salvación, el rescate por ti y por mí. Sufrir y morir por los pecados del mundo. El Señor Jesucristo ora para permanecer fiel en ese momento. Estos dos aspectos son aspectos importantes en tu vida, hoy día, aquí, en este 2019. ¿Por qué? Porque el Señor nos indica y nos enseña y nos da una invitación para que tú y yo, en momentos de dificultad, vayamos a los pies del Padre y le oremos. Podemos orar por nosotros mismos, decirle: Señor, ayúdame en este momento. Pero también podemos pedir que nos dé fuerzas para poder llevar a cabo la tarea que te ha dado. ¿Cuál es la tarea que te ha dado el día de hoy? De acuerdo a tu vocación,
trabajo, como hijo, como esposa, como esposo, como como trabajador, como jefe de la compañía. En cada área el Señor nos ha dado responsabilidades y podemos orarle al Señor para permanecer fiel a esa tarea, a esa vocación que el Señor nos ha dado. La tercera parte, ora por sus apóstoles. Miren lo que dice el versículo 9, 10 y 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Queridos hermanos, esta es una oración muy importante. Esta tercera parte de la oración, cuando el Señor Jesucristo ora por sus discípulos o por sus seguidores, habla de un aspecto muy importante, la unidad. Habla de la unidad que Dios tiene con nosotros, de la unidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene contigo y conmigo. Esa unidad es muy importante. Ahora, la cuarta parte. Esta cuarta parte son las palabras que escuchamos en esta mañana en el Evangelio de hoy. Versículo 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Otra vez. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Queridos hermanos, esta oración que hizo el Señor hace 2000 años, la hizo por ti y por mí. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, el Señor, desde antes de llevar a cabo esta tarea en la cruz del Calvario, también está orando y estaba pensando en ti. Aún antes de que nosotros naciéramos, el Señor nos estaba buscando ya. Ese es un ejemplo de cómo Dios siempre nos está buscando. Ahora, no solamente ora por nosotros, los que ya conocemos al Señor, pero también ora por aquellos que todavía no lo conocen. Esta oración aplica a aquel persona, aquel hombre o mujer que conoces que todavía no cree en el Señor. El Señor, aunque tú no ores por esa persona, aunque a veces se te olvida, aunque a veces criticas porque no creen, alguien está orando por ella o por él, el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, todos aquellos predicadores de la palabra de Dios. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo. Tú, todos aquellos que tenemos el oficio de la predicación. Sí, todos los bautizados, todos aquellos que hemos reconocido al Señor como Salvador de nuestras vidas, aquellos que sabemos que el Señor es el que nos sostiene, tenemos la vocación de predicar la palabra, ¿sí? Donde quiera que estemos, con nuestros vecinos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con todos aquellos. Así que el Señor Jesucristo no solamente ha orado por aquellos que tienes enfrente de ti, que no conocen al Señor, pero también ora por ti, para que te dé fuerzas, para que puedas hablar de la palabra. Voy a volver a leerla, versículo 20. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermano, el Señor Jesucristo, antes de que tú lo conocieras y vinieras a sus pies, el Señor oró por ti y oró por los que te hablaron del Evangelio. Ahora el Señor Jesucristo sigue orando por aquellos que están cerca de ti y que no lo conocen, pero también está orando por ti, para que cuando hables la palabra que sale de tu boca pueda venir a traer luz a la vida de esas personas que son no creyentes. Jesucristo, queridos hermanos, ora por la unidad de todos los creyentes, ¿sí? Y hace un énfasis tan grande. 3 veces habla de la unidad y habla de ser uno. Jesucristo pidió que el Padre nos hiciera unos con Él. Miren lo que dice, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Otro énfasis. Para que el mundo crea que tú me enviaste.
yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has llamado a ellos como también a mí me has amado. 3 veces el Señor Jesucristo hace ese énfasis. ¿Qué quiere decir? Que es algo muy importante, muy importante. Jesucristo verdaderamente busca que haya unidad en su iglesia. Eso es lo que Él busca todo el tiempo. Pero es importante que reconozcamos cuando la Biblia o cuando hablamos de iglesia. ¿Quién es la iglesia, queridos hermanos? Todos nosotros. Tú y yo somos la iglesia invisible. Tú y yo somos parte de la iglesia del Señor, parte del cuerpo del Señor Jesucristo. La verdadera unidad solo se puede encontrar en el Dios Trino y no hay otro lugar. La verdadera unidad solo se puede encontrar en la Trinidad. Sí, la verdadera unidad solo se puede encontrar en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros los seres humanos no podemos producir la unidad por la cual el Señor ora. En esta oración que leemos, no hay manera de que tú y yo podamos producir esa unidad, por más que nos esforcemos. El Señor Jesucristo es el que la crea. En esta lectura, Jesucristo ora por la unidad entre los cristianos que Él mismo tiene con Dios Padre. Queridos hermanos, ¿quién nos une a Cristo? ¿Quién nos une? El Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo nos crea la fe. ¿En quién? En el Hijo. Y el Hijo nos presenta ante el Padre justos. El Hijo, que es el Señor Jesucristo, toma tu pecado y te da su perdón. El Señor Jesucristo intercede por ti ante el Padre. No hay unidad sin la Trinidad. Si tú no eres parte de esa unidad, o si el Señor no ha venido a tu vida, es imposible que puedas ser salvo tú y yo. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha traído a su casa y que cada domingo podemos escuchar la predicación de la palabra de Él. ¿Por qué? Porque en la palabra de Él la Trinidad o la unidad se mueve en nosotros. ¿Sí? Sí, queridos hermanos, vuelvo a repetir, nosotros los seres humanos no podemos producir la unidad por la cual el Señor ora, a menos que Dios tenga un encuentro contigo, a menos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tenga un encuentro contigo. Y en este día lo está teniendo, ¿sí? En este preciso momento, porque dice la palabra de Dios en Juan 20:31. Aquí está hablando la palabra de Dios. Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Miren, hermanos, miren lo que dice este versículo, Juan 20:31. Estas se han escrito para que ustedes crean. Suena duro, pero es lo que la palabra de Dios dice. Fuera del Señor Jesucristo, fuera de la bendición del Padre, fuera de la santificación del Espíritu Santo, es imposible que tú y yo tengamos un encuentro con Dios. Es imposible. Esta es de la unidad que habla la palabra de Dios en esta mañana. Eso es por lo que ora el Señor Jesucristo. Esta unidad de la que Dios habla solo se puede recibir o solo se puede entender cuando las personas ya están en Cristo. Sí, al estar unidos en Cristo, sabes que al estar unido en Cristo, estás unido en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, que es su iglesia. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia única, santa, cristiana y apostólica. Eso es lo que dice cuando leemos el credo niceno. Eso es lo que confesamos. La iglesia es donde quiera que se predica a Jesucristo. ¿Sí? La verdadera unidad solo se puede encontrar en Cristo, el Hijo de Dios,
que se hizo hombre y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Ahí está la unidad. Juan 12:32. Miren lo que dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esta es la unidad por la cual Jesús oró en ese momento con sus discípulos. En la cruz, queridos hermanos, todos estamos unidos en un solo cuerpo. Sí, en un solo cuerpo, en el cuerpo crucificado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante saber que la iglesia de Dios es la iglesia que cree en el Señor Jesucristo, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Sí, con respecto a esto, quiero decirles una cosa. Si alguien te dice, porque pasa, queridos hermanos, lamentablemente pasa, si alguien te dice de alguna iglesia, te dice, si te vas a otra iglesia, ya no eres parte de esta familia. Si alguien dice eso, o hay gente que dice, hay líderes que dicen, no puedes asistir a otra iglesia porque aquí está, o este es el lugar donde Dios te plantó. Queridos hermanos, dice el mismo Lutero, el teólogo de teólogos, si alguien te dice así, con toda autoridad puedes decirle, eres un mentiroso, eso es una mentira, porque tú no moriste ni derramaste sangre por mí. El único que derramó la sangre es el Señor Jesucristo, y donde quiera que se predica al Señor Jesucristo crucificado y resucitado por ti y por mí, ahí está su verdadera iglesia, y no tiene restricción en ningún lado. Donde quiera que se predica al Señor, donde quiera que se habla del arrepentimiento a través del perdón de pecados, donde sabemos que el Señor Jesucristo y la obra y todo lo que hizo, ahí está la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia eres tú y yo, toda la gente que cree en el Señor. Pero para que puedas creer en el Señor es importante que la unidad trinitaria opere en tu vida. Y eso no está solamente en cierta iglesia o en cierto lugar geográfico. El Señor Jesucristo, donde quiera que predica su palabra, la unidad trinitaria tiene poder para incorporar a nuevos miembros a su iglesia. Así que, queridos hermanos, eso es algo que parte del crecimiento que tenemos o que tienes a partir de hoy y durante estos meses, durante estos años, es algo que es importante que conozcamos. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, pero somos parte del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia invisible, y donde quiera que se predique, ya sea en México, en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, donde quiera que haya una iglesia y donde se hable de la palabra de Dios y lo que Jesucristo hizo, ahí está tu iglesia y mi iglesia. Eso es lo que nos une a la iglesia de Cristo, Jesucristo mismo. Mientras Jesucristo oraba para que esta unidad tuviera un efecto específico. Sí, Él oró para que el mundo supiera quién lo envió. En esta oración podemos ver al Señor Jesucristo que parte de su oración dice, Juan 17:23. El Señor Jesucristo dice estas palabras, para que el mundo sepa que tú me enviaste y me amaste como me amaste. Una vez más, queridos hermanos, Jesús oró por esto 3 veces, por la unidad de la iglesia. Esto indica que es muy importante saber esto. Es muy importante saber que el Señor Jesucristo busca esa unidad. De hecho, en griego es apóstol, ser apóstol. Cuando Jesucristo oró para que el mundo escuchara para que todo el mundo supiera que Él es el apóstol enviado de Dios Padre. Él es el Señor Jesucristo. Cada vez que yo me paro aquí o cualquier predicador, lo único que hacemos es hablar del gran Señor Jesucristo, el único que tiene la autoridad para salvarte y rescatarte. El Señor Jesucristo, el enviado de Dios Padre, el apóstol principal, el principal. Como el apóstol de Dios Padre,
Jesús vino a esta tierra en una misión muy específica, ¿sí? Dios, el Padre, lo envió para que tomara nuestra carne humana en sí mismo y obrara la redención de que no podíamos lograr nosotros por nuestra propia cuenta. Es imposible que tú y yo lo pudiéramos lograr. Esa obra incluyó su vida perfecta, su muerte sacrificial, su resurrección y su ascensión. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo, al cumplir esta misión, obtuvo el perdón por tus pecados, obtuvo el perdón por los pecados de cada iglesia en donde se predica a Él. Otra vez, al cumplir esta misión, el Señor Jesucristo obtuvo el perdón de tus pecados y de los pecados de cada iglesia en donde se predica a Él. En cada iglesia en donde se predica el perdón de pecados, donde se ofrece la vida eterna que solamente se puede encontrar en Él. Amén.